Según la Organización Mundial de la Salud, más de 800.000 personas mueren cada año por suicidio. Y esta es la segunda causa principal de muerte entre personas de 15 a 29 años de edad. Hay indicios que por cada adulto que se suicidó, posiblemente más de otros 20 intentaron quitarse la vida. Las personas que toman esta fatal decisión con frecuencia están tratando de alejarse de una situación que parece imposible de manejar. Hoy, en Vive Más, hablamos sobre cómo lidiar con este pensamiento radical y de cómo prevenir un suicidio. Envía tus consultas utilizando el hashtag Consultorio en Línea. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su programa Vive Más. Soy Rubí Bautista y les estaré acompañando en esta sesión. Como habrán visto, el tema que hoy nos acoge es muy importante y tiene que ver con la salud mental en el marco del Día de la Lucha Mundial contra Prevención contra el Suicidio. Hoy vamos a desarrollar este tema y tenemos a una invitada que tiene que ver con este tema justamente. Ella es la doctora Juliana Rivera, a quien le damos la bienvenida, psicóloga clínica y psicoanalista. Antes de hacerle las preguntas, yo quiero hacer una introducción también porque ha llegado a nosotros cifras muy importantes y nos han llamado mucho la atención. ¿Sabía usted que según la OMS, cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo? Fuerte. Y en el Perú, una diariamente. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las alertas que nosotros tenemos que observar y atender? Porque en verdad, más de uno no ha tenido, si es que no le ha pasado a uno, amistades, familiares, que por algún momento en sus vidas ha pasado por sus mentes esta idea de quitarse la vida. Nosotros tenemos una pregunta también que se las queremos hacer a ustedes y la vamos a poner en pantalla para que participen con nosotros. ¿Cómo prevenir un suicidio? Esta es la primera pregunta que le vamos a hacer a nuestra invitada. Ustedes cuéntenos sus casos, háganos llegar para de repente conversar con la licenciada y ella nos pueda absolver todas estas dudas y saber cómo nosotros también prevenirlas y qué justamente son esos focos de atención que nosotros debemos de tomar en cuenta. Otra vez bienvenida, ¿cómo está? Hola, Rubí, gracias. ¿Cómo prevenir el suicidio? Primero hay que tomar en cuenta varias cosas. Si es que la persona ha tenido intentos previos, si es que tiene algún trastorno diagnosticado, ¿no? Si es que tiene alguna de estas causas o un trastorno diagnosticado, hay que tener siempre a la persona vigilada, hay que tener un tratamiento psiquiátrico, siempre hay que ajustar la dosis, siempre hay que visitar al médico. Hay que estar atento en los momentos en que la persona está en un cuadro o en una crisis para que no vaya a llegar a atentar contra su vida. También, si es que la persona, los adolescentes que están muy vulnerables o que son muy vulnerables a cometer suicidio, si es que vemos que cambian repentinamente de actitud, por ejemplo, pasa a ser agresivo, irritable, pasa a estar ensimismado, ya no realiza las actividades que antes disfrutaba, que antes realizaba, también es bueno que consulten a un profesional. Esas son como señales de alerta que no debemos dejar pasar. Así es, los cambios repentinos de actitud, de conducta, es muy importante. Se dice que la mayoría de las personas que toman esta decisión son las adolescentes y según nuestra población, por lo menos aquí en Lima, en Perú, el 60% es menor de 18 años. ¿Por qué más en las adolescentes? Y entiendo que también los adultos mayores. Sí, en los adolescentes por varios motivos. Uno, porque están en una etapa donde no controlan muy bien sus impulsos. Entonces es algo que los lleva a que no piensen ni racionalicen bien lo que están haciendo. Dos, puede ser la presión social. Otro motivo puede ser que sean personas que los estén acosando o estén pasando por momentos críticos en sus vidas. Sí, o un problema en casa, que no lo puedan comunicar, alguna ruptura amorosa, que a veces los padres dicen, no le voy a hacer caso a esto
porque no le toman la mayor importancia, pero para ellos es muy importante. ¿No? Si uno ve estos cambios, por ejemplo, una ruptura amorosa, si ve un bajo rendimiento escolar, si ve un cambio en la universidad también, bueno, hablamos de menores de edad, ¿no? Tienen que prestarle atención, tienen que preguntarle a los hijos qué es lo que les está pasando. En el caso de las personas de la tercera edad, por ejemplo, una jubilación y no tienen claro qué es lo que van a hacer con su vida, la pérdida de su compañera de siempre o su compañero de siempre, la partida de sus hijos porque ya están mayores, ¿no? Lo que se llama el nido vacío. No tienen cómo, no saben cómo nuevamente hacer su vida o rehacer su vida. Esto los puede llevar también a cometer un suicidio. Bueno, pongamos mucha atención entonces a estas alertas que nos está dando justamente la licenciada. Y dentro de lo que leía tiene que ver mucho también con el cambio del horario del sueño. Cuando nuestro pariente, nuestro familiar o amigo de repente duerme excesivamente. Eso significa que está intentando escapar de la realidad y podría ser un foco importante de poder observar. Puede ser un síntoma, sí, que puede denotar una depresión, un cuadro depresivo. Usualmente cuando una persona presenta un cuadro de depresión, duerme mucho porque no tiene mucha energía, tiene un desgano, no tiene ganas de levantarse de la cama. Entonces, si vemos que de la noche a la mañana comienza a dormir más, sí puede ser que puede estar eso más acompañado al desinterés, a la falta de energía, a una fatiga extrema sin haber hecho mayor esfuerzo, puede estar notando un cuadro de depresión. Bien, nos están escribiendo y les agradecemos justamente sus comentarios y de repente si tienen preguntas, ya saben, escríbanos a nuestras redes sociales. Nos escribe Johnny Walker, dice, qué difíciles momentos que uno puede pasar. Lo importante es poder salir de tantas depresiones y preocupaciones pueden pasar. Que viva la vida siempre. Bueno, nos da un mensaje de aliento para aquellas personas que están en un momento pensando en esta situación de crisis. También hay otro punto que debemos de tomar en cuenta, Ruby. También hay un trastorno que se llama un trastorno de adaptación, que muchas personas lo atraviesan o lo atravesamos en diferentes momentos de nuestra vida. Por ejemplo, la pérdida abrupta o repentina de un familiar, una migración también, la pérdida de un trabajo, por ejemplo, la empresa quiebra. Esto no nos da a veces el tiempo suficiente para que todos los mecanismos que tenemos de defensa se reajusten y uno puede pasar inmediatamente a un cuadro depresivo mayor. Ojo, entonces esto puede llevarnos a un suicidio también. Entonces, cuando vemos que algo ha ocurrido, no sé, algo en nuestra vida extremo, ¿no? También hay que prestar atención. Bueno, sin duda no todos asimilamos de la misma manera los cambios también en nuestras vidas, ¿no? No todos tenemos los mismos recursos, el apoyo social o el apoyo familiar, no todos lo tenemos. Entonces hay que prestar atención a estas alertas. Bien, ok, ya hemos detectado un poco entonces estos focos que nos llaman la atención. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando nos estamos dando cuenta que a nuestro pariente o nuestro amigo le está pasando algo y de repente sí tiene estas intenciones de suicidarse? ¿Cómo prevenirlas? Más que sí, como prevención, sí. Uno, hablar con los familiares. Imaginemos que es un amigo. Hablar con las personas encargadas, ¿no? Ya sea su familia directa, ir donde un profesional. Usualmente las personas no reconocen que tienen esta idea o que están en este momento. Entonces, a veces hay que, de alguna manera hay que llevarlos o forzarlos a llevarlos para que no vayan a cometer esta acción. Tienen que estar medicados, tienen que pasar por un diagnóstico psiquiátrico y tienen que llevar una psicoterapia en paralelo para que puedan mejorar. Y el cambio se debe ver en unos 3 o 6 meses, se tiene que ver un cambio, pero tiene necesariamente que haber una medicación de por medio y una psicoterapia, un soporte psicoterapéutico. Ok, hacerle un seguimiento en el caso de nuestros familiares o parientes o amigos a quien nos hemos dado cuenta de que algo está pasando con ellos. Sí, muchas personas piensan que es una llamada de atención, ¿no? No quiere llamar la atención, no se quiere suicidar.
no es para jugar, no es para tomarlo como juego, no es una broma. Así fuera un intento, es una vida. Entonces no hay que bromear con esto. Hay que preguntar por qué está pasando y tomar las medidas del caso. Cuando una persona tiene una ideación suicida, puede ser que en el momento uno la convenza de no hacerlo, pero cuando la tiene, va a buscar lograr su objetivo. Entonces es necesario que busquen una ayuda psiquiátrica y una ayuda psicoterapéutica. Lo que acabas de decir es muy importante y yo les quiero comentar, y esto ha sido el fin de semana. La policía intervino o ayudó a una señora que se quiso suicidar. La logró, diríamos, intervenir, la llevó a la unidad móvil del patrullero y en un descuido, parece que los señores dejaron el arma dentro del vehículo y la señora cogió el arma y se disparó. O sea, terminó ejecutando lo que ella deseaba. Y qué lamentable, ¿no? O sea, es un descuido de nuestras autoridades. Logran primero evitar que esta señora se suicide, pero finalmente ella logra lo que es su cometido. Retomo lo que había dicho. Cuando tienes la ideación suicida, no hay nada que lo vaya a detener. Entonces no es algo para jugar. Yo creo que a las autoridades, tanto los serenazgos en nuestro país, la policía, tienen que capacitarla, el Ministerio de Salud, tienen que tomar medidas preventivas y qué hacer en casos de emergencia con pacientes psiquiátricos. Lo primero que han debido de hacer es llevarla a un centro de salud y hacerle un triaje. Entonces, claro, que dejarla en la unidad móvil, sí, ¿cierto? En el patrullero. Ahí ha sido el arma, Ruby, o ha podido ser también en el traslado, yo leí la noticia, en el traslado a la vivienda de esta joven, ella ha podido también abrir la puerta del auto y lanzarse, porque la idea era suicidarse. Entonces ha podido ser cualquiera de esas. Otra cosa, vuelvo a repetir y enfatizar, tenía la ideación suicida, ella iba a llegar a su casa y en un descuido lo iba a volver a hacer, o lo iba a volver a intentar. Entonces no es para jugar ni para tomarlo a broma. Dejarla sola menos. O sea, era la oportunidad obviamente para que ella pueda, hacer lo que ya, lamentablemente, una lamentable noticia. Y nos preguntan en las redes, Juan Carlos Guanacuni dice, medicar, ¿es necesario? ¿Necesariamente se tiene que medicar? Cuando hay una ideación suicida, por supuesto, de todas maneras. Sí. ¿Qué pasa? Hay una baja en los neurotransmisores, en unas sustancias que nuestro cuerpo produce, y la serotonina, no me quiero poner muy técnica, pero la serotonina baja. La serotonina es lo que controla la impulsividad. La serotonina baja y baja a un nivel 0, es decir, no hay control de los impulsos. Entonces, uno se lanza. Se ha demostrado que en los suicidios más terribles o más abruptos, la serotonina estaba mucho más baja que en otros suicidios menos abruptos, por llamarlo de una manera, porque la palabra suicidio ya es grave, ¿no? Es decir, cuanto más baja está, es porque has tenido menos control. Entonces, no es algo que uno lo puede controlar, es algo que médicamente se tiene que manejar hasta que los niveles se puedan regular o equilibrar. Y una consulta también que es importante, tiene que ver mucho la genética, es decir, yo leí incluso, hay escritores famosos cuyos familiares en algún momento decidieron suicidarse y ellos terminaron también con esta fatal decisión. ¿Hay esa tendencia? Hay un factor genético, sí, mas no determinante. Pueden ser que los familiares hayan tenido un trastorno de depresión, por ejemplo, y esta persona también heredó estos rasgos, estas características, pero no necesariamente. Tiene que haber pasado algo que detone esto, algo ambiental, algo extremadamente que los pueda movilizar a llevar a esta acción. No necesariamente. Pero es importante tomar en cuenta esto. Si en la familia ha habido alguien que queremos, es necesario conocer su historia. Esta decisión fatal. Sí, conocer su historia y saber que uno tiene esos componentes para poder estar vigilando. Sí. Ahora, todos hemos pasado por momentos críticos en nuestras vidas. Por supuesto. Y creo que más de uno no puede decir de repente, no pensé, no se me pasó por la mente tomar esta fatal decisión. Esto no significa que estás enfermo, ¿no es cierto? No, uno puede decir, por ejemplo,
ante un evento vergonzoso, algo, como quisiera desaparecer en este momento. Eso no implica que uno va a cometer suicidio. Pero sí hay que estar atentos, por ejemplo, en un adolescente que dice, me quiero morir. Hay que preguntarse realmente, ¿por qué dices esto? ¿Qué ha pasado? ¿Lo estás pensando? Eso sí, ¿no? Una persona adulta de repente lo puede decir a veces hasta como una cosa coloquial, como una frase coloquial. No necesariamente el que lo dice lo va a hacer, ¿no? Pero sí hay que prestar atención en un adolescente. Exacto. Y a la persona que lo diga también, ¿no? Por supuesto. Depende en qué momento de la vida está, ¿no? Si uno lo dice porque uno se cayó y dice, quisiera desaparecer en este momento, uno lo entiende que es porque se cayó. Pero si uno acaba de perder el trabajo, está en un momento de duelo y lo dice, claro que hay que prestarle atención. Sí. Atención con eso. Y los niños, es muy baja la cifra, pero también se sabe que hay niños que terminan suicidándose. Esto... No hay un estudio con relación a los niños. Se habla de que los niños han tenido un accidente. Hay depresión en los niños, sí, pero cuando se habla de suicidio no hay un estudio claro. Se habla de que estuvo cerca de un balcón y se cayó por X motivo, pero no se habla de suicidio. Entonces no hay una cifra clara, pero sí hay un trastorno depresivo que hay que estar atentos también. Yo he sido reportera por mucho tiempo y he tenido la oportunidad en verdad de estar de cerca con muchos casos, y alguna vez estuve en el de un pequeño que jugando supuestamente, no dice sí, se encerró y se colgó. Una lamentable noticia, y a la que nosotros como padres tenemos que estar alertas, ¿no? También qué pasa con nuestros pequeños y con nuestros niños. Puede ser en juego, pero eso no es un juego. No, exactamente. Por eso, muchas investigaciones no lo dan como que lo hizo intencionalmente, sino lo hacen como, es que está repitiendo lo que vio. Pero si tenía un componente depresivo, sí puede ser una causa, ¿no? Entonces, no hay un estudio serio sobre esto, pero sería interesante que lo hicieran, ¿no? Sí, es muy importante. Nos preguntan, ¿dañarse alguna parte del cuerpo es considerada una situación suicida? Es un acto suicida, sí. No es una acción, pero ya autoagredirse sí puede ser considerado como un paso previo, por supuesto. Nos vuelve a preguntar, para una precisión, Juan Carlos, dice, hablo de medicar a la par con el inicio del proceso terapéutico. Si la depresión es una anomalía a nivel bioquímico, ¿cuál es el papel de la terapia? Ok, porque una cosa es las sustancias químicas en el cuerpo para que se regulen, y otra cosa también es el pensamiento. Hay que trabajar sobre esa conducta, hay que trabajar qué es lo que ocasionó. Muchas veces ocasiona este desbalance químico a causa de una situación. No se da, a veces es solo la situación química, porque el cuerpo dejó de producir, y otra vez la depresión empieza por una situación. Entonces hay que analizar cuál es la situación. En paralelo se tiene que resolver cuál fue la primera causa, ¿no? Tiene que haber un apoyo psicoterapéutico. Bien, a la licenciada Juliana Rivera le damos las gracias, y queremos, para poder ir terminando con esta interesante entrevista, con este tema que es muy importante y tiene que ver con la salud mental, de la poca presencia de especialistas, ¿no es cierto? O sea, no debe ser un tabú que ante un problema o un tema acudamos a un psicólogo. O sea, para mucha gente ir a un psicólogo, un psicoterapeuta es que estás mal de la cabeza, por no llamarlo de una cosa más despectiva. Por y eso supuesto. debemos de quitarnos en mente. Ir a visitar a un psicólogo es como debería ser como ir a visitar al dentista, pues, ¿no es cierto? Me duele la muela. Tiene que haber chequeos. Es como un chequeo anual que uno se hace a nivel de cuerpo, tiene que haber también un chequeo mental. Así es. Para ver si uno está bien, si uno no está bien. Todos tenemos problemas, es normal. Yo recuerdo que mucha gente dice, hasta he ido a un psiquiatra, como si fuera algo del otro mundo, y uno va al psiquiatra y si te recetan un medicamento es porque lo necesitas.
no tienes por qué alarmarte. Tiene que dejar de ser un tabú. Tiene que dejar de ser un tabú el ir al psicólogo. Ojo, también ir al psicólogo o ir al psicoterapeuta es diferente. El psicólogo diagnostica y puede hacer consejería. El psicoterapeuta es una persona que terminó la carrera de psicología clínica y luego se especializó para hacer psicoterapia. Entonces está autorizado para hacer una psicoterapia en procesos largos. Entonces no se confundan. Vayan a un psicólogo para que los diagnostique o a un psicoterapeuta para que los diagnostique y también para que le dé un tratamiento. Interesante e importante precisión. Bien, sus últimas recomendaciones, por favor, cómo identificar entonces estas señales de alerta para las personas que están pensando justamente en suicidarse, cómo evitar, cómo hacer para que no se llegue a fin con esta fatal decisión. Para las personas que están pensándolo, hay muchas otras soluciones. Busquen a un profesional. Ahorita no lo ven, pero realmente hay otras alternativas para solucionar el problema. Para las personas que tienen personas alrededor que han tenido intentos de suicidio, que tienen algún trastorno, busquen siempre ayuda profesional. No duden, no es una broma. Ante algún gesto suicida que tengan, una autoagresión, algo que ustedes digan que no les parezca normal, no duden ni un minuto y llamen a la persona que esté encargada o de frente llévenlo a un centro de salud o a un profesional de la salud. Bien, muchísimas gracias a la licenciada Juliana Rivera. Ya lo saben, acudamos a un psicólogo. Nosotros, la mente puede ser como una bombita de tiempo y necesitamos ayuda. Nosotros estamos a tiempo de poder cambiar ese rumbo en nuestras vidas, de poder corregir esa fatal decisión. Para todo hay tiempo y hay esperanza. Cuando ya llega la muerte no hay forma de cambiarla. Entonces todo está en tus manos. Nos vemos el siguiente programa con otro importantísimo tema también de salud. Que tengan un muy buen día.